Vamos a concluir esta sección de unidades de tendencia central y de dispersión para datos no agrupados, para datos en bruto, con este último ejemplo. Este ya nos incluye todo en una sola sección. Entonces tenemos que tres fábricas producen el mismo modelo de regulador de 12 voltios en un cierto modelo de coche. Se extraen 32 reguladores de voltaje de la línea de producción y sus voltajes de salida son medidos produciendo los siguientes datos. Entonces tenemos estas tres fábricas que nos están arrojando estos 32 muestras que tenemos. Aquí nuevamente sabemos que se está refiriendo a una muestra, no a una población, por la naturaleza del experimento. Entonces ya sabemos a qué va a atender esto. Vamos a ver una pequeña modificación en las fórmulas que vamos a trabajar para tendencia central. Entonces vamos a tener lo siguiente. Tenemos aquí que nos pide que encontremos el promedio, el rango, la varianza y la desviación estándar para todas las fábricas. Entonces vamos a tener 4 unidades para determinar. Un par de medidas son con respecto a nuestras unidades de tendencia central y el resto son con respecto a nuestras unidades de dispersión. Lo que no habíamos visto anteriormente, por ejemplo, era la aplicación del rango. Recuerden que el rango era la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. El promedio, pues bueno, también lo vamos a necesitar para describir lo que va a ser la varianza y la desviación estándar. La varianza, recuerden que es nada más una modificación previa que se necesita para obtener la desviación estándar. Ya cuando nosotros le sacamos la raíz cuadrada a la varianza, pues obtenemos la desviación estándar. Lo más común y lo que se más utiliza para caracterizar una base de datos es determinar cuál es el promedio y después de ahí se establece cuál es la desviación estándar. Vemos a qué valor tienden mis bases de datos y qué tan disperso está en función a una desviación estándar. Entonces vamos a vaciar esta información en nuestra base de datos, en nuestra hoja de cálculo, y vamos a proceder a trabajar con estas 4 métricas. Recuerden, vamos a obtener primero 4 elementos para la fábrica 1, 4 elementos para la fábrica 2 y 4 elementos para la fábrica 3. Esto al final nos va a dar 12 reactivos. Vamos a obtener esto en el siguiente orden. Aquí ya tenemos entonces nuestras bases de datos para las 3 fábricas que tenemos, la fábrica 1, la fábrica 2 y la fábrica 3. Nuevamente aquí ya nada más por consistencia vamos a trabajar con la precisión que nos da nuestro problema. Vemos que en aquí muchas celdas tenemos nada más la precisión de un solo decimal o ninguno por ser un número entero. Nada más por tener en estándar nuestro sistema tenemos que poner el mismo número de decimales. Vamos a ponerle 2 decimales a todos nuestros valores. Y pues bueno, ahora lo que vamos a hacer al final es que vamos a acomodar todo nuestra base de datos. Entonces de la fábrica 1 a la fábrica 3 vamos a acomodar en orden ascendente para poder tener nuestra base de datos ya ordenada. A pesar de que no nos pregunta lo que es la mediana y la moda, pues bueno, siempre es útil hacer un procesamiento previo para poder tener ya nuestras medidas de dispersión de forma un poco más fácil de visualizar. Entonces vamos a acomodar las 3 bases de datos. Ya tenemos entonces nuestras 3 bases de datos. Entonces recuerden que aquí el programa me pide primero el promedio, me pregunta después el rango, me pregunta aquí el rango, y por penúltimo la varianza. Me pregunta la varianza y por último la desviación estándar. Entonces tenemos esos 4 elementos que vamos a calcular para nuestras bases de datos. Entonces voy a copiar esto y lo voy a poner ya nada más en las hojas de cálculos correspondientes, ya para tener esto más fácil de ubicar. Entonces ya tengo mis 3 fábricas y ya nada más es cuestión de ir obteniendo nuestra información para cada
para cada fábrica. Recuerden que por cada fábrica vamos a obtener 4 resultados. Entonces lo primero es muy sencillo. La primera parte es extraer el promedio. Aquí vamos a poner esto de la siguiente forma. Recuerden, son 32 datos. Vamos a poner aquí igual al promedio. O por ejemplo, aquí de esta forma. El promedio, recuerden que es mean o average en inglés. Y de aquí va a ir hasta la celda A32. Entonces aquí ya lo hacemos de esta forma. Y ya tenemos nuestro promedio incluido hasta con todo el rango que tenemos que manejar. Si se fijan, aquí está ya nuestros 32 datos. Entonces vamos a mantener el promedio con esta precisión con 2 decimales. Entonces el promedio es de 12.12. Después el rango va a ser igual al valor mayor. Aquí que tenemos el valor mayor menos el valor, aquí vamos a ponerlo de A32. Este es A32 menos el valor A1, esto que tenemos acá. Entonces aquí vamos a tener que el rango fue de 3.53 voltios, todo esto está en voltios. Después ahora nos pregunta por la varianza, este es de la fábrica 1, recuerden. Entonces la varianza, recuerden que es la fórmula que teníamos para la desviación estándar. Recuerden que esto es una muestra de la siguiente forma. Entonces para ir preparando nuestros datos, esto va a ser igual a este valor menos el valor del promedio. El valor de promedio es 12.12. Ese es lo que acabamos de encontrar. Entonces hacemos esta resta, autocompletamos, tenemos esto de esta forma, vamos a autocompletar, ya tenemos nuestros valores. Luego ahora lo que vamos a hacer es que vamos a elevar al cuadrado este valor que acabamos de encontrar, es este valor elevado al cuadrado. Entonces ya tenemos este elemento. Vamos a tomar todos estos elementos y lo vamos a elevar al autocompletar. Después ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la suma de todo eso. Vamos a poner aquí que esto es igual a la suma. Vamos a poner suma de todos estos valores desde aquí, desde C1 hasta C32. Entonces eso es todo nuestro rango que tenemos. Después lo que vamos a hacer ahora es que vamos a dividir esto entre nuestro valor que tenemos de datos menos 1. Recuerden, porque esto es un promedio. Entonces esto es igual a este valor dividido entre 31, no 32. ¿Por qué? Porque no tenemos toda nuestra producción completa. Aquí hasta aquí vamos a reportar nuestra varianza. Entonces aquí la vamos a poner con 2 decimales nada más. Entonces la varianza es de 1 y la desviación estándar también va a ser de 1, porque pues bueno, esos ya son los últimos valores que tenemos aquí. Entonces aquí va a ser igual a este valor. Vamos a ponerlo de esta forma. Le voy a poner que esta celda es igual a esta que tenemos acá, que fue la varianza. Lo voy a poner así. Y por último, la desviación estándar va a ser la raíz de este número, que va a seguir siendo un 1. Entonces aquí vamos a ponerlo de esta forma. Esto va a ser igual a esta celda. Vamos a sacarle raíz. Vamos a ponerle SQRT, raíz cuadrada de esta raíz de acá, va a seguir siendo un 1. Si lo redondeamos a dos dígitos, entonces eso es lo que tenemos. Aquí coincide que nada más es 1, porque la raíz cuadrada de 1 es 1 y de la misma forma. Entonces fue la información, los primeros 4 puntos que tenemos para la primera fábrica: el promedio, el rango, la varianza y la desviación estándar. En este caso la varianza y la desviación estándar fueron iguales. Vamos a repetir el mismo procedimiento para la fábrica 2. Aquí para la fábrica 2 tenemos entonces ya nuestra información. Aquí lo podemos ver. Vamos a calcular entonces el promedio. Entonces aquí esto va a ser igual a el promedio. Tenemos aquí el promedio de esta celda. Vamos a ponerlo de esta forma hasta A32. Recuerden, digamos hasta 32 porque son 32 datos. Después el rango vamos a tener que es igual al valor mayor, que como ya lo acomodé es muy sencillo de identificar. Para eso nos sirvió hacer esto, menos el valor menor. Entonces nos queda esta combinación de celdas. Ahora el rango es de 1.94. Vamos a calcular ahora la varianza, que recuerden que es este valor menos el promedio primero, menos 11.79,
79. Esto lo vamos a poner así. A ver, aquí hay un error en la fórmula. Se me fue aquí la A. Entonces aquí era de esta forma. 11.79, 11.79. Ahí está, ahora sí bien. Y ya tenemos ahora sí nuestra diferencia. Vamos a autocompletar toda esta información. Vamos a elevar al cuadrado. Vamos a tomar este valor de aquí. Este es B1. Y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces vamos a tener este valor elevado al cuadrado. Ya tenemos esta información. Autocompletamos nuevamente. Y ya tenemos esta información. Este valor no corresponde. Lo voy a borrar. Y pues ya tenemos esta información. Ahora vamos a hacer la suma. Vamos a hacer la suma de toda esta serie de datos. La suma desde aquí hasta C32. Vamos a poner 32. De esta forma ya tenemos nuestra suma. Después lo que sigue es hacer este elemento dividido, esta suma dividida entre 31. Recuerden, esto es de esta forma, 31. Vamos a ponerlo así, 31. Entonces ya tenemos la división y ya tenemos ahora nuestra varianza. Vamos a ponerlo con 2 decimales nada más. Entonces ya lo tenemos de esta forma. Por último, lo que vamos a hacer es que vamos a determinar cuál es la desviación estándar ahora. Recuerden, voy a poner aquí la varianza. Esto recuerden que fue mi suma de todos mis elementos al cuadrado, como lo dice la fórmula de la varianza. Y después dividido entre el número de elementos menos 1 cuando es una muestra. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a poner que esta celda, esto va a ser igual a esta celda que tengo aquí abajo. Lo pude haber hecho anteriormente en el primer paso, pero bueno, lo voy a dejar así ya para tener la desviación estándar aquí relativamente más sencillo. Entonces vamos a sacar raíz cuadrada de esto que tenemos aquí arriba y ya tenemos una desviación estándar aquí. Entonces ya lo voy a poner con 2 decimales, ya nada más para tener consistencia en cuanto a mi sistema. Entonces vemos que la varianza es menor y la desviación estándar, pues bueno, también bajó del caso anterior de la fábrica que teníamos anteriormente, que nos daba una desviación estándar y varianza de 1. Aquí sí son diferentes porque pues bueno, la raíz es lo que cambia. Vamos a hacer lo mismo ya para la última fábrica. Ya está acomodado, entonces lo único que hay que hacer es seguir nuestras unidades de tendencia central. Entonces vamos a poner nuestro promedio de nuestros 32 datos hasta 32. Lo vamos a poner de esta forma. Ahí ya está nuestro promedio. El rango también es muy sencillo. Recuerden que también el rango nos está indicando cuáles son las diferencias entre nuestras tendencias centrales. Este es del 32 menos esta celda que tenemos acá arriba. Y ya tenemos aquí nuestro rango. Eso fue lo que acabamos de trabajar. Vamos a hacer ahora la varianza. Recuerden que es el que nos va a llevar un poco más de tiempo. Entonces esto va a ser igual a esta celda, a la celda A1 menos el promedio, que aquí quedamos que es 12.15. Entonces ya es nuestra resta que vamos a trabajar aquí de esta forma. Autocompletamos y después lo que sigue es que vamos a elevar esto al cuadrado. Vamos a poner esta celda que teníamos acá y la voy a elevar al cuadrado. Entonces ya tenemos aquí lo que nos pide la fórmula de la varianza. Vamos a autocompletar y ya lo que sigue es hacer la suma de todo esto. Esto es igual a la suma. Tenemos suma de todos estos valores desde C1 hasta C32. Voy a ponerlo aquí de una vez. 32. Y ya tenemos aquí la suma que me pide. Después lo que sigue es dividir este valor, ya que lo tenemos de esta forma. Ahora lo voy a dividir, esto va a ser igual a este valor dividido entre 31. Recuerden 31 porque estamos hablando de esta proporción en esta forma, es una muestra. Si fuera el espectro completo, pues bueno, ya tendríamos que hacer un cálculo diferente. Entonces ahora vamos a calcular la varianza de esta muestra. Nada más es cosa de copiar
este valor, este va a ser igual a esta celda que tenemos acá. Y por último lo que voy a hacer es que voy a sacar raíz cuadrada de este valor. Entonces este valor que tenemos acá va a ser igual a la raíz cuadrada de ese número que tenemos aquí. Entonces vamos a poner SQRT, raíz cuadrada de este valor que tenemos aquí arriba. Y ya concluimos con la desviación estándar. Eso es lo que tenemos en este apartado. Entonces recuerden, aquí primero se hace la suma de todos estos elementos que están aquí arriba. Eso es toda la fábrica que tenemos, la producción, esta muestra. Y después lo que se hace es que se divide esa suma entre n-1. Ese número es la varianza. Después sacamos raíz y ya tenemos esta diferencia. Entonces ahora lo que podemos definir es las diferencias entre estas tres fábricas que tenemos. Ya podemos ver cuál se acercó más al promedio, lo que podemos ver en los tres valores que tenemos aquí. Recuerden que aquí nos salieron 12 valores, entonces de aquí ya podemos irlos acomodando como nos lo vaya pidiendo el ejercicio. Posteriormente ya podemos definir cuál fue el que tuvo el rango mayor, cuál tuvo el rango menor y cuál tuvo la varianza menor y la desviación estándar menor. Recuerden que en un proceso de producción lo que nos importa es que nuestra producción esté muy cercana al promedio de lo que estoy vendiendo, de lo que me está pidiendo mi proveedor, por ejemplo, o de lo que queremos trabajar en ventas. Si estamos haciendo contenedores que tengan una capacidad de 1 litro para ventas, entonces pues tenemos que acercarnos lo más posible. Siempre hay tolerancias, pero bueno, eso se procura ir minimizando en el proceso de producción. Entonces procuramos de que nuestro promedio tienda a nuestro objetivo. Si queremos, por ejemplo, mantener un ritmo de ventas en una cierta escala, pues también tenemos que procurar que nuestro promedio del movimiento en nuestra empresa tienda a ese valor, a un promedio. Y después también podemos ver valores que nos van a estar sacando del promedio, que es qué tan disperso está nuestro sistema. Si en el caso de la producción de contenedores de litro tenemos contenedores que luego a veces están muy por debajo, tenemos de 700 mililitros y uno de 1400 mililitros, pues tenemos una dispersión muy grande. Generalmente también depende de la aplicación. Si ya nosotros nos vamos a cuestiones de calidad para un producto que es muy caro, pues bueno, la calidad, el control de calidad ahí es demasiado estricto. Si estamos vendiendo en cuestiones de otro mercado, entonces pues ahí la calidad pues ya va a tender a ser un poquito más flexible en la desviación estándar. Entonces todo ese tipo de discusiones se pueden extraer de estas métricas que acabamos de encontrar. Con esto entonces vamos a cerrar ya esta sección.